Ok, ya podemos iniciar. Bueno, entonces ayer estábamos con el tema de, así resumiendo un poco, hablamos en términos generales de lo que es el predimensionamiento, digamos algo de lo que vamos a usar para darle el tamaño a nuestras secciones, que son la losa, básicamente, las vigas y las columnas. Luego hablamos un poco de lo que era los menús generales, las opciones iniciales del programa, que eso ya lo hemos visto. Este cuadro de diálogo, hemos visto algunas configuraciones, la escogencia del código, etcétera, hipótesis, y que iremos viendo de a poco el tema de la configuración que requiere para el acero de refuerzo. Eso lo vemos luego. También, bueno, ya resumiendo y entrando a la clase de hoy, hablamos lo que era el tema de la inserción de las plantas, que era lo primero que hacíamos. Y para eso nosotros tenemos estos menús que están aquí. Esa es una forma de entrar. Otra forma de entrar sería desde acá, de la introducción. Tienen que ir a plantas y en plantas ustedes tienen, bueno, en este caso yo ya tengo el modelo que voy a continuar trabajando de lo que era la clase de ayer. Ya. El modelo de la clase de ayer. Entonces, bueno, aquí ya me aparece otras opciones. Inicialmente el programa me pregunta a mí si quiero introducir las plantas sueltas, con grupo, y una vez defino las plantas, tengo que poner el número de pisos, etcétera, y ahí pues yo defino cargas y defino alturas de niveles, y bueno. Pero ya una vez con eso, yo aquí tengo un menú, ¿verdad? Donde puedo tener, hablábamos ayer de insertar nuevas plantas, que sería básicamente acá, como una opción de edición, podríamos incluir una nueva planta en medio de las que ya están definidas. Podría ser por debajo o entre niveles. Podríamos borrar como una opción también. Ayer lo hablamos, solo seleccionamos el nivel que queremos borrar. Podemos editar plantas, podemos modificar alturas, básicamente, y definir la cota de la cimentación, que también ayer lo estábamos viendo. Editar grupos en el caso que tengamos grupos, pero nosotros no tenemos grupos. Tendríamos que unir entre pisos y luego editar grupos, en el caso de que... Entonces sería luego, primero unir y luego editar. Eso es como para el repaso, ¿no? Básicamente eso. Y nos quedamos también en lo que es la inserción de columnas. Y aquí vamos a repasar lo de ayer. Entonces, básicamente para la inserción de columnas nosotros tenemos todos estos iconos. Y otra manera de entrar es por medio de este menú que se llama introducción. Y acá en columnas se nos despliega este menú. En este menú nosotros tenemos dos opciones. Lo podemos visualizar así, como desplegado hacia abajo, o lo podemos ver horizontal. Es básicamente una copia del que está aquí. Es preferible verlo así, porque aquí podemos ver el nombre de cada uno de los comandos, ¿no? Entonces, en lo personal, yo lo prefiero manejar así. O, si se saben los iconos de memoria, ustedes los pueden ver acá. Dos opciones. Entonces, voy a introducción, voy a columnas, y en columnas, entonces, tengo las opciones. Para empezar, yo aquí ya tengo columnas. Ok, yo ya tengo columnas, entonces voy a borrar las columnas que tengo y si no tengo columnas, entonces las únicas opciones que voy a tener son nueva columna, nuevo muro cortante y nuevo desplante. Ok, bueno, yo vengo entonces de introducir la plantilla. La plantilla, pues básicamente ayer estuvimos viendo. No es más que a dar aquí en añadir, buscar la plantilla, un archivo de XF, tiene que ser un archivo de XF. Formato AutoCAD, yo lo traigo de AutoCAD, lo introduzco en el programa. Aquí tendría que haberle dado a aceptar, ya lo tengo ahí. Si a ustedes no le apareciera la plantilla, le pueden dar aquí en la opción que está a la par, que dice editar vistas, le dan un clic ahí, clic izquierdo,
y ¿cómo se llama? Con este menú, selección de vistas. Aquí si ustedes tienen N planos, porque ayer estábamos hablando de que de repente ustedes van a tener un edificio, qué sé yo, de una cantidad determinada de pisos, pongamos 5, y que las 3 primeras plantas tienen una arquitectura y el resto otra. Entonces ustedes van a introducir aquí cuántos niveles necesiten tener para poder usarlo como plantilla. Entonces yo aquí solo tengo uno, el ejemplo que estamos desarrollando, básicamente eso. Entonces, una vez, si yo no lo puedo ver, les decía, a veces aparece así. Entonces, si usted no lo puede ver, le da aquí y le da seleccionado para poderlo ver y le va a aparecer la lista que usted selecciona de una lista. Entonces aquí ya usted tiene la plantilla. No sé si me pueden ayudar con los micrófonos, por favor. Disculpen. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, resumiendo, básicamente eso era lo que teníamos ahí. Buenas tardes, ingeniero. ¿Puedo hacer una consulta o después? Hola. No, sí, no hay problema, ingeniero. Dígame, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahorita que usted está viendo eso de editar vistas de plantilla, eso cuando estemos en cada planta, si fueran distintas, ahí donde se va editando para ir solo viendo la que necesitamos, ¿o no? Correcto, correcto. Me voy a adelantar un poquito a la pregunta que usted hace. Por ejemplo, yo aquí estoy en columna, ¿verdad? Yo aquí estoy en la planta, en la opción columna de la parte, esta parte izquierda, inferior izquierda, esta. Pero yo voy avanzando ¿cómo se llama? Hacia la derecha. Por ejemplo, con respecto a la pregunta del ingeniero, si yo entro aquí en lo que son vigas, voy a tener opciones y necesidades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, no me aparece la plantilla. Entonces, supongamos de que aquí solo me está apareciendo en la cimentación. Entonces, a medida, como yo tengo definido 5 pisos, según el ejemplo que estamos haciendo, según el ejercicio, entonces yo tengo una opción aquí donde yo puedo ir, aquí tengo dos posibilidades. Caminar a través de los niveles que definí y otra opción que tengo es visualizar la estructura de esta manera. Aquí tengo una visión, esto es un esquema bien simple que hace el programa, donde me muestra el edificio, más o menos esquemático. Tengo la cimentación, tengo la losa 1, losa 2, etcétera, hasta la losa 5 que he definido. Entonces, yo aquí selecciono directamente, por ejemplo, si quiero irme a la losa 5 o al nivel 5, estoy en el nivel 5. Y si quiero ver la plantilla, por ejemplo, aquí yo le doy, si ustedes se fijan, no estaba activada, entonces aquí la activo. Aquí supongamos de que, vamos a suponerlo, tengo 5 niveles diferentes, por ejemplo. Entonces supongamos de que esta es la de la losa 5. Entonces selecciono acá, de una lista, aquí van a aparecer N niveles y me va a aparecer. Y el nivel, y ¿cómo se llama? La coordenada de inserción, el 00, el 00 que va a utilizar sí te va a ser esto, que yo definí desde la plantilla. O sea, la coordenada de introducción de la plantilla se define en AutoCAD. Aquí se puede editar, como estábamos viendo ayer. Ingeniero Fernando. No sé si Entendido perfectamente, gracias. sí. Otra cosa aquí, aprovechando la consulta, vamos a caminar con estas flechitas, vamos a caminar entonces a través de todos los niveles. Aquí no me van a aparecer, yo tengo que ir activando las plantas que necesite. Entonces ahí regreso a la segmentación, pero en este momento no vamos a trabajar aquí porque no vamos a introducir vigas. Espero nos den la hora para poder, tiempo para poderlo hacer. Voy a regresar aquí a donde dice entrada de columna y vamos a regresar aquí a lo que estábamos ahí. Entonces yo ya estoy aquí, vamos a empezar de cero. Voy a hacer algo, voy a introducir las columnas que necesitamos introducir y luego vamos a ver otras opciones que tiene el programa para introducir columnas.
Entonces, usted tiene esto, la plantilla es más o menos un esquema. En la plantilla deberíamos de tener, por ejemplo, bien definido. Ayer yo lo mencionaba y son cosas prácticas. Nosotros tendríamos que tener bien definidos los límites del proyecto, ¿verdad? El terreno del proyecto, nosotros tendríamos que tenerlo bien definido. Eso lo estoy haciendo yo a nivel de esquema. Entonces, supongamos de que este es su lote y sus columnas no pueden pasar de esa línea roja. Todo tiene que crecer hacia adentro, ¿ok? Entonces, en ese momento, yo tengo que tener claro en mi dibujo. Recuerden que AutoCAD es un programa que es básicamente para dibujar. Entonces, usted es para eso, pero CIPES no es un programa para dibujo. Entonces, conviene más trabajar en AutoCAD la parte dibujo, que va a ser más rápido, que quizás quererla venir a hacer aquí, que prácticamente es imposible, pues, o es imposible. Por no usar la palabra prácticamente, porque no existe la posibilidad. Entonces nos permite hacer algunas cosas, pero no todo. Y lo vamos a ver aquí en los menús. Más adelante lo vamos a ver. Aquí hay unas opciones de hacer líneas y cosas así, pero no es para eso. El programa no es para eso. Entonces, bueno, ya definiendo esa idea, yo tengo que definir por dónde van a crecer las columnas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Este ejemplo, quiero enmarcarlo en el ejemplo. Luego, cuando ya termine el ejemplo, voy a hablar de continuar con el ejercicio. Entonces, como ejemplo, en este momento, voy a decir que yo tengo que crecer, mi límite son esas líneas que acabo de dibujar. ¿Ok? Entonces, mi columna esto se conoce como punto de inserción. ¿Ok? Entonces, para introducir columnas, decíamos, voy a perdón, introducción de columnas, muros, corte cortante y desplantes. Me voy a nueva columna, que es lo que estábamos viendo ayer. Aquí tengo el menú. No lo vamos a repasar, solamente este ejemplo lo quiero enmarcar en el ejemplo que quiero que miremos. Voy a dejar las columnas de 30 por 30, no voy a tocar nada, le voy a decir que voy a llegar hasta el cuarto nivel. Recuerden que ayer hablábamos de que aquí definíamos de dónde a dónde necesito poner los niveles, la columna. Y lo demás lo voy a dejar tal cual. Entonces le voy a dar a aceptar y me sale este icono que se está moviendo ahí. Entonces, tengo una opción aquí, una ayuda, en la captura de plantillas. Estas capturas son, como les decía ayer, las ayudas que trae AutoCAD, que lo Snap, creo que es. Entonces aquí usted, pues, esto solamente funciona para las plantillas. ¿Ok? Entonces usted aquí, pues, a conveniencia selecciona la que necesita. Yo aquí voy a usar intersección, que es muy útil, la intersección, la extensión y el más cercano son bastante útiles. Vamos a ver con la intersección. La idea es encontrar intersecciones. Aquí tengo una, aquí tengo otra. Los ejes que yo tengo aquí, en este momento no los voy a usar. Entonces vamos a suponer que yo quiero poner la columna para que crezca en este sentido, hacia la derecha y hacia arriba. Entonces voy a tocar aquí y ya introduje la columna. Entonces la columna, si está introducida así, va a crecer desde el centro. Pero para poderla ajustar y ponerla correctamente, me voy aquí a este menú, a esta opción que se llama ajustar. Le voy a dar a aceptar y voy a dar clic, clic arriba y veo que está ajustada y veo que ¿cómo se llama? El punto fijo está en esta esquina. Que es de aquí que me interesa a mí porque mi límite es este, que quedó definido de antes. Le doy clic derecho, le doy a aceptar y la columna ya está colocada en el punto 3. Entonces, esto yo les decía ayer, es necesario saberlo porque una columna necesita a veces crecer de tamaño, entonces el hecho de que necesite crecer de tamaño nos condiciona el proyecto. Entonces tenemos que definir bien hacia dónde queremos que crezca. En el mismo ejemplo que estaba hablando, voy a decir, por ejemplo, otra columna. Voy a dejarlo así tal cual. Aceptar. Entonces, yo lo que tengo que hacer para usar esta forma de edición e inserción es irme donde está el punto fijo que yo quiero
ahí va a introducir, porque de default viene la columna desde el centro. Yo la introduzco en el punto de donde yo quiero que la columna esté. Cuando ya estoy ahí, me voy a ajustar, le doy a aceptar y entonces doy clic hasta que se ponga en la zona donde yo quiero. Aquí no falló. Vamos a darle un paso hacia atrás. Vamos a borrarlo. Ok. Vamos a darle nueva columna. Le vamos a dar a aceptar. Y vamos a darle acá. Espero entonces, le doy a ajustar. Y me vuelvo acá. No, aquí no. Permítanme, voy a ver. Borrar. En este caso tenemos una opción. Aquí sería columna, aceptar. Una opción es introducirlo acá. Una opción sería introducirlo. Aquí me está diciendo que está en este punto. Pero yo le puedo dar a aceptar y puedo usar ajustar acá. Borrar. Le voy a dar columna. Le voy a aceptar. Y ahí está. Entonces, aquí la columna está introducida desde el centro. O sea, crecería en todas las direcciones. Pero si yo quiero que la columna crezca desde este punto hacia la derecha, entonces en este caso, yo voy a irme aquí a lo que es cambiar punto fijo. Me va a aparecer este cuadro acá. Este cuadro. Y en este cuadro, si ustedes se fijan, es básicamente un esquema de la columna. Yo voy a escoger este punto. Y yo puedo escoger a mi conveniencia aquí. Cualquiera se va a cambiar de color. Y una vez aquí, yo selecciono la columna y ya se cambió el punto. ¿Ok? Entonces, una vez ahí, ya tengo el punto desde donde la columna va a crecer. Esas son opciones, ¿verdad? Son opciones para las columnas. Bueno, ya volviendo al tema de del ejemplo que estamos desarrollando. Entonces, yo voy a borrar eso que hice. Le voy a dar borrar. Vamos a empezar entonces con el ejercicio. Estas columnas, según el ejemplo, todas las columnas perimetrales van a crecer hasta el cuarto nivel y las columnas centrales crecerían hasta el quinto nivel. Entonces, yo voy aquí, tengo desde la cimentación hasta al cuarto nivel. Habíamos hablado de que la dimensión de las dos primeras columnas iban a tener 40 centímetros y esta tendría 40 centímetros. Habíamos hablado de columnas cuadradas. Luego habíamos hablado también que es importante esto, el concepto de con vinculación exterior y sin vinculación exterior. Con vinculación exterior, el concepto más o menos sería, para que lo podamos entender, es como un empotramiento, donde no tenemos desplazamiento. No tenemos desplazamiento, entonces recuerden que en un empotramiento no tenemos desplazamiento. Entonces hay una restricción. Ya cuando nosotros tenemos sin vinculación exterior, esto nos va a servir a nosotros cuando definamos vigas como apoyo, porque podemos usar vigas de cimentación, podemos usar losas de cimentación. Entonces, en esos casos, estamos permitiendo un desplazamiento. Entonces, en esos casos vamos a utilizar la opción sin vinculación exterior. Nosotros aquí vamos a trabajar con vinculación exterior. Ayer lo habíamos hablado. Entonces, una vez ya con eso, no voy a tocar nada más. Le vamos a dar aquí en aceptar y yo ya tengo la columna. Entonces, como yo ya tengo activado, puede ser que ustedes no tengan activado aquí las capturas a pantalla, yo ya la tengo activada, entonces voy a trabajar con las columnas desde ahí, desde la referencia que yo tengo, de la referencia. Vamos a continuar.
Vamos a darle acá. Recuerden que las perimetrales tienen esa opción. Solo van hasta el cuarto nivel. Esta es una forma, luego vamos a ver otra forma de poder introducir las columnas. Entonces tenemos básicamente esto. Vamos a borrar. Y vamos a intentar otra vez. Se nos queda grabada la última opción, si se fijan. Ahí está. Entonces, pues le doy a aceptar, cancelar, perdón, porque ya quiero, ¿cómo se llama? Salir de la opción. Entonces, voy a introducir de una vez las columnas que van hasta el quinto nivel. Quinto nivel, de igual manera, aquí hay un tema que yo lo tengo con columnas de acero. Entonces, podríamos cambiarlo. Recuerden que para cambiar el tema del tipo de material es entrar aquí. Entonces, aquí entramos acá. Yo voy a escoger acero. Ahorita no vamos a ver el tamaño del perfil, solamente vamos a escoger un perfil. Voy a explicar que por defecto el programa tiene cargado estas opciones. Bueno, primero, antes de todo, repasando. Ayer hablábamos que tenemos concreto, acero, madera, columnas compuestas y elementos genéricos. Vamos a escoger para esa columna un elemento metálico, un perfil tipo I. Aquí tenemos perfiles armados y perfiles conformados en frío. Básicamente, vamos a escoger un perfil tipo I. Y les decía que el programa por defecto trae cargada la normativa española. Entonces, aquí lo que vamos a tener son perfiles de esa normativa. Es un perfil muy usado en Europa, no solo en España. Entonces, podríamos cargar algo más familiar. Por ejemplo, si ustedes quieren cargar una familia nueva, tienen que irse a esta opción, editar la lista de elementos, y en editar la lista de elementos, ustedes pueden cargar una normativa que se acomode a su región. Pues nosotros en Honduras trabajamos más con los perfiles norteamericanos, de origen norteamericano. Entonces, bueno, aunque aquí sí he sabido que ArcelorMittal trae material, pero lo más común es trabajar con el ISC, el RFD, en unidades inglesas. Entonces, en este caso, yo voy a cargar esos perfiles. Estos son los perfiles de la normativa ISC. Entonces, aquí yo tengo entre exportar perfiles S, W, HP y M. Entonces, yo lo que voy a hacer es introducir ahí como una columna. Voy a poner un perfil W y una vez le dé aquí, selecciono, le voy a aceptar y ya me cargó. Entonces, ya cuando yo tengo esto, entonces ya tengo la opción de poder escoger un perfil W. Okay, está aquí al final. Entonces, ya cuando tengo yo eso, pues bueno, cojo un perfil acá. Por el momento vamos a escoger un perfil. No vamos a hablar de qué perfil, pero sí vamos a escoger un perfil acá. Por ejemplo, podemos escoger un perfil, qué sé yo, un 8x10. Aquí nos va a aparecer aquí nos van a aparecer las propiedades. Le damos aquí a ¿cómo se llama? Icono. Nos aparece aquí las propiedades. Podemos ver la altura, la dimensión. Básicamente, esto está en una tabla de perfiles, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, hay otras opciones aquí, no las vamos a explorar en este momento. Esto más correspondería cuando diseñamos estructuras metálicas, que podemos tener combinaciones. Me refiero a elementos armados y eso. No sé si alguien quería preguntar algo. Sí, sí, ingeniero, Sí, una consulta. Ahorita sí. produciendo que estamos ahí, el tipo de material. En el caso de la madera, como hay diferentes tipos hay de normativa de coníferas, ¿hay alguna específica para Honduras que usted conozca, que es la que más se adapta a nuestro medio o no? Fíjese, ingeniero, que es interesante la pregunta. Fíjese que hace un tiempo estuve tratando de adaptar el código
el Código Hondureño de Construcción a alguna normativa? Esa pregunta que usted me está haciendo. Y fíjense que la que encontré bastante interesante. Yo aquí no recuerdo en este momento qué normativa tengo cargada, porque si ustedes entran aquí en madera, la normativa, lo más posible sea es que aquí le aparezca ¿cómo se llama? Los perfiles que la normativa considera. Fíjese que una normativa que está bastante, podríamos decir que se podría, bueno, está recuerden que la norma hondureña, el código está en el ASD, básicamente, y que en gran medida viene del VC. Entonces, estamos como más orientada a la normativa americana. Esa es la verdad. El Código Hondureño de Construcción, eso es lo que tiene. Pero lo que pasa es que en ese momento, la madera, entre calidades de madera, allá tienen otro control que aquí. Entonces, ya eh, tocaría considerarlo como más latino. En calidad de madera, el único que, para serle sincero, ingeniero, que revisé fue la norma Hanky. Fue la única que estuve viendo. Tiene algunas cosas interesantes, pero ahí la diferencia, ingeniero, ya para ir concluyendo, es el material, la calidad de la madera, porque cuando usted carga aquí la madera, la carga con las propiedades que le trae ¿cómo se llama? La norma que usted seleccionó. Entonces, esa sería, ¿cómo se llama? Pues, las opciones que tenemos. Podríamos, como opción podría ser, ingeniero, como opción podría ser eh, hacer un genérico y ponerle el modo elasticidad, así como aquí, por ejemplo. Una opción, ¿verdad? Entre lo que me ocurre, definir aquí y crear usted su biblioteca, por ejemplo, y decir, bueno, el modo de electricidad es tanto, Poisson es tanto, y el peso físico es tanto. Y a partir de aquí, pues, ya tener, qué sé yo, ir adaptando el programa a las necesidades, de repente. Ingeniero, no sé si le ayudé. Sí, sí, y gracias, ingeniero. Bueno, volviendo acá, entonces, voy a seleccionar un perfil 8x10, W8x10, lo voy a dejar. Entonces, esto que está aquí es cómo introduzco el perfil. Yo no lo voy a activar. Vamos a ver la diferencia. Entonces, fíjense. Ya tengo todo. Lo voy a dejar así tal cual. Le voy a dar a aceptar y de igual manera voy a acercarme. Y ya vamos a verlo en 3 dimensiones. Vamos a acercarme. Voy a acercarme. Y bueno, voy a verlo en 3 dimensiones. Voy a cerrar aquí. Voy a entrar. Entrada de vigas. Y voy a escoger este icono. Vista 3D del edificio. Y voy a visualizar aquí. Permítanme. Lo que visualizo va a ser esto. Si ustedes se fijan, tengo una vista 3D del edificio. Fíjense. Y pues veo ahí veo la estructura a nivel de columnas nada más. Ok. Bueno, más o menos es lo que ando buscando. Entonces, si estoy aquí en columnas y quiero ver la planta del quinto nivel, voy a caminar hacia arriba. Y fíjense que el perfil se introdujo así, como hasta aquí. Fíjense. Entonces, si yo me voy aquí a columnas nuevamente y quiero editar la columna, voy aquí columnas y le doy editar columna. Entonces, para editar columnas, si yo quiero cambiar una de las propiedades que originalmente tenía, entonces me voy aquí, toco la columna que me interesa y voy a ver esta opción. Le voy a dar clic, voy a aceptar, voy a cerrar aquí, entrada de columnas y me voy a ir acá. Perdón, no era la idea. Permítanme que posiblemente se me cierre el programa. Voy a cerrar el programa
Permítanme un segundo, voy a dejar de compartir y se me va a cerrar el programa. Permítanme un segundo que logre cerrarlo y lo abra, ¿no? Ok. Ya estoy otra vez en el programa. Esas cosas pasan. Comparto nuevamente. Y me avisan. Bueno, creo que sí, lo están viendo. Sí se Bueno, mira, ingeniero, sí se mira, sí, no se preocupe. gracias. Sí, sí, gracias. Bueno, estoy acá. ¿Cuál era el propósito? El propósito de esto es lo siguiente. Yo quiero ver cómo introduje la columna. Recuerden que la que edité fue esta. Entonces, fíjense que el perfil, con aquella opción que activé, se cambió, roto, pues, 90 grados. Roto 90 grados, fíjense. De estar inicialmente así, roto a lo que estamos viendo. ¿Verdad? Les digo porque puede ser que más de algunos se le pueda, ¿cómo se llama? Se pueda preguntar. Bueno, hay una opción aquí, vamos a aprovechar. Con el tema de la edición de columnas, voy a este menú y si quiero copiar, entonces toco la columna que quiero pasar al otro, por ejemplo, yo quiero, aprovechando, por ejemplo, si yo quisiera copiar de una columna a otra, vamos a ver si sale el ejemplo, voy a tocar acá, y si yo quiero copiar estas propiedades en otra columna, entonces le pongo ángulo, en grupo, le pongo dimensiones, coeficientes, le pongo todas las opciones. En este caso, pues, no era necesariamente tenerlas todas, pero las voy a seleccionar todas. Lo mejor es que si usted quiere tener dos columnas con las mismas propiedades, te las seleccione todas, si no, en función de lo que usted quiera. Entonces le doy asignar y voy a escoger esta columna. Y si se fijan, todas las columnas con las mismas propiedades tienen el mismo color, que es el magenta. Le doy terminar y me voy a otra vez a ver, ¿cómo se llama? Me voy a ver la vista. Permítame. Me voy entonces, fíjense que la columna ya tiene la misma disposición que el resto. No sé si todos me han captado la idea. Si se fijan, ya aquí tengo la columna en esta disposición. Entonces, cambió automáticamente con el hecho de copiar las propiedades. Bueno, son temas de edición que vamos a ir viendo. Yo aquí estoy, recuerden, estoy en vigas. Entonces, aquí pues estoy ya en 2:1 y luego bajo, perdón, luego bajo lo que es la losa, la cimentación. Bueno, vuelvo acá a columnas. Bueno, ya con plantillas, pues hemos introducido columnas. Vamos a ver ciertas, aquí aprovechando, antes de la pausa y de las posibles consultas que tengan, quiero ver algunos temas de edición. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a borrar todas las columnas. Luego las vamos a volver a generar. Las voy a borrar todas. ¿Ok? Entonces supongamos de que usted no tiene una plantilla y que el proyecto sea algo pequeño y que usted pueda ir introduciendo las columnas de repente manualmente. Entonces usted le da columna, no voy a editar nada. Voy a trabajar sobre otro ejemplo. Entonces yo voy a acercarme aquí y le voy a dar acá. Automáticamente el programa detectó el origen y me colocó la primera columna ahí. Entonces, si yo quiero colocar, no tengo plantilla, si yo quiero colocar, por ejemplo, las columnas cada 5 metros o cada distancia, lo que voy a hacer es que me voy a acercar acá, me voy a acercar a este eje punteado, lo voy a tocar una vez con el clic izquierdo y me va a aparecer esta opción. En esta opción yo voy a teclear la longitud que quiero. Lo voy a poner 5 metros, ejemplo, y le doy a aceptar. Entonces me va a generar la columna a 5 metros respecto a esta.
Si quiero colocar otra columna, por ejemplo, a 4 metros, vaya, para no tener lo mismo, de esta columna, entonces lo más cercano a la columna, me acerco acá y le voy a poner 4 metros y le doy a aceptar. Y si se fijan, me está colocando la columna respecto a la más cercana. Última columna. Le voy a dar clic y le voy a poner aquí 5 metros. Y ya. Entonces tengo la primera línea acá. Si yo quiero, por ejemplo, ir ahora colocando el resto de las columnas, lo mismo. Me acerco a este eje vertical y le voy a poner 5 metros. Aquí le voy a poner 5 metros. Si se fijan, me tengo que acercar. Yo aquí, pues, lo coloqué más o menos de lejos, pero lo correcto es acercarse, poner más o menos el cursor cerca de la intersección de los ejes, clic, me genera la columna, y clic, me genera la columna. Sobre el eje, ¿verdad? Sobre el eje. Y de esa manera puedo ir colocando. Voy a colocar una última. Aquí le voy a poner 4 metros. Le voy a dar clic aquí y clic acá. Y ya más o menos tengo la conformación de la estructura. Estamos hablando de algo sencillo. Aquí pueden ustedes, si tienen la referencia con respecto a esta columna, pueden colocar cualquier columna que ustedes quieran. Esa es una opción que ustedes tienen en inserción de columnas. Otra opción que ustedes tienen en inserción de columnas es, voy a borrar nuevamente todo esto. Y, por ejemplo, ustedes quieren colocarlas por coordenadas. Por ejemplo, ayer me preguntaba la ingeniera Luz esto. Aquí no sé si hay una pregunta. Ingeniero, en la vista 3D a usted se le ve diferente de colores según el material, pero a mí no. Sí, eso hay que configurarlo, ingeniera Luz. Eso lo podemos ver, si no hay problema. Lo podemos ver. Hay una manera de visualizaciones. Eso se configura en la vista 3D. En la vista 3D se puede configurar el tema de los colores. Bueno, nueva columna, y si lo queremos por coordenadas, entonces, fíjense, repito, le doy nueva columna. Estoy acá. Supongamos que ya escogí lo que quiero acá. Tamaños, materiales, etcétera. Y de dónde a dónde. Yo ahorita no voy a modificar nada. Le doy a aceptar, y cuando le di a aceptar, no toco nada y toco los números del teclado. Y le pongo 0, 0 en X y 0 en Y, y le doy Enter. Y automáticamente me he colocado la columna en este punto. Nuevamente, le doy clic derecho ahora para, si quiero activar el comando que tenía anteriormente, le doy clic derecho y vuelvo al comando. Le doy a aceptar. Si quiero colocar una columna, por ejemplo, a 5 metros, volviendo al mismo ejemplo, 5 metros de la columna que inserté, entonces voy a tocar 0 primero, que es la coordenada en X. No va a haber ahí, aquí. Lo voy a hacer nuevamente. En X sería 5 y en Y sería 0, porque yo lo que quiero es colocar a 5 metros de la columna que coloqué, quiero colocar la nueva columna. Entonces, básicamente, ya estoy en lo que yo quiero, le doy Enter. Enter, y luego me coloca la columna a los 5 metros de la columna. Pero fíjense que aquí sí la referencia es el 0, 0. La referencia es el 0, 0. ¿Okay? Por ejemplo, ayer les ponía otro ejemplo. Le vuelvo a dar clic derecho y tengo acá. Entonces le doy a aceptar. Y si la quiero colocar a 1.5 en X y 1.5 en Y, tecleo me voy directamente al teclado y le doy Enter. Y me ha colocado la columna respecto al 0, 0 a 1.5 en X y a 1.5 en Y. Esas son opciones. Esas son opciones. Entonces, allá resumiendo, hemos visto, ¿cómo se llama? Editar, hemos visto borrar, hemos visto ajustar, cambiar el punto fijo, copiar, modificar referencia, que eso lo vamos a hacer ya cuando tengamos definido. Modificar ángulo, que básicamente la rotación. Modificar inicio y final, que aquí vuelve a usted a redefinir lo que son
el tema este de a dónde inicia y a dónde termina, el tema de la vinculación exterior, los coeficientes, el recubrimiento y las cargas horizontales. Bueno, esto de las cargas horizontales lo podemos ver más adelante. El programa tiene una opción donde usted puede incluir cargas horizontales. Entonces usted pues va definiendo qué tipo de carga, tiene cargas puntuales, uniformes y cargas especiales. Entonces podemos ver esta opción más adelante. En un segundo ejemplo lo podemos ver. Puede ser que lo necesite en algún momento. Bueno, ese es un tema, y la carga en cabeza, que es la carga sobre la parte superior de la columna, básicamente eso. Bueno, entonces yo voy a borrar nuevamente lo que he hecho. Con el tema de inserción de columnas, pues hemos visto las opciones. Voy a activar ¿cómo se llama? La plantilla. Voy a nuevamente. Voy a poner aquí la dimensión que hemos predimensionado. Recuerde que lo que estoy haciendo aquí es seleccionando todo y tecleando el valor para que se copie hacia abajo y le doy Enter, nada más. Eso es todo. Recuerden que las columnas perimetrales van hasta el cuarto nivel y que lo demás no va a cambiar. Y voy a empezar aquí la referencia. El tema aquí con la referencia es que va cambiando. A medida voy creando columnas, va generando un número. Y si la borré, había hecho 40 y borré todas, por ejemplo, y le pongo nuevamente 1, entonces vamos a ver qué pasa. Entonces aquí no me está, si se fijan ustedes, no tiene activado el snap. Me voy acá, le voy a activar intersección, le voy a aceptar y fíjense, ya está activado y me puso el 1, miren. Y si voy aquí, me pone, y no me activó, voy a continuar. Se me activó, me pongo acá, creo que no estaba tan cerca, me puse acá y voy a ir. Vamos a trabajar, miren, vamos a hacer algo, vamos a trabajar en un orden, vamos a trabajar en este orden, hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, me acerco, aquí es necesario acercarse, también aquí, aquí, aquí y así. Bueno, olvidé que estas no las íbamos a hacer así, pero bueno, ya las vamos a borrar. Voy a definir, recuerden, las perimetrales van hasta cuarto nivel. Es importante estar cerca, fíjense, es importante estar cerca. Vamos a borrar. Le voy a dar a aceptar aquí y aceptar acá. Borro esto y le doy nuevamente, me acerco y bueno, aquí me va a tocar borrar. Voy a borrar y voy a insertar la columna, pero aquí tengo que llevarla hasta el quinto nivel. Tengo que cambiar esto a un perfil metálico y tengo que escogerlo acá. Recuerden que ya tenemos cargado los perfiles. Una vez lo cargo, una vez, no necesita cargar otra vez, ya está ahí. Voy a escoger un perfil aquí, un 8x10, creo que era W8x10. Le voy a aceptar y ya está. Le voy a dar a aceptar aquí y voy a insertar. Voy a borrar eso. Voy a insertar tal cual ahí con la plantilla. Lo voy a borrar acá. Y pude haber activado el comando otra vez con el clic derecho, pero no hice desde ahí. Bueno, ok. Ya tengo entonces las columnas, así básico, ¿verdad? Lo más básico. Por ahí les recuerdo, ayer estábamos hablando de que cuando vamos a introducir columnas, bueno, cuando vamos a trabajar en un proyecto es, cuando trabajamos en el proyecto es, primero trabajamos insertando columnas, luego vigas y luego losas, luego cargamos y etcétera. Si nosotros tenemos que mover una columna, lo más correcto es borrar la losa, borrar la viga
y mover la columna. Porque si usted mueve la columna sin haber borrado las vigas y las losas, va a tener un problema porque el programa va a tratar de, ¿cómo se llama? De corregir el error y de hacer las conexiones, pero muchas veces lo que pasa es que el programa se traba y se cierra. Y a veces lo que pasa también es que se pierde toda la información, o se pierde parte de la información, o el archivo se corrompe y no se puede entrar. Entonces, cuando uno trabaja en CPECAT, tiene que tener esos cuidados, que el programa tiene efectivamente su forma de trabajo y hay que respetarla. Entonces, en ese sentido, pues, siempre lo voy a mencionar porque es importante. Bueno, estamos a las 7:25. No sé si tienen alguna duda para hacer el break. No sé, estoy entonces, quedo a la espera de que tengan preguntas. Habilito los micrófonos. No sé si tienen alguna pregunta. Las unidades, ingeniero, ¿cómo las cambia o cómo las modifica? Gracias. Sí, gracias. Perfecto. Estábamos hablando en la primera sesión que las unidades las modificábamos aquí en esta configuración. Le damos ahí clic. Unidades. Repito. Tengo que irme a este menú. Este menú está habilitado para entrada de columnas, entrada de vigas. En este menú, yo entro aquí, en este mundito que está ahí en ese icono. Configuración, le doy ahí y en configuración me van a aparecer. La primera es las unidades. Le doy a clic en unidades y aquí selecciono las unidades que me convengan. Yo les decía, yo estoy trabajando en MKS. Aquí, aquí voy a adelantarme alguna pregunta. Aquí no puedo hacer como en SAP y en ETAPS, que puedo, a veces puedo escoger a mi antojo ciertas unidades. Aquí trabajo con lo que el programa me da. Sistemas, en mi caso de MKS, y las cargas las voy a tener en tonelada metro cuadrado cuando es superficial, cuando es lineal, tonelada metro. Y bueno, si ya trabaja en sistema internacional, le va a tocar el Newton, el metro, y en sistema inglés va a trabajar con PSI, si son esfuerzos. KSI dependerá. Pero bueno, básicamente, ingeniero Luz es aquí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional. No hay preguntas más. No hay preguntas. Arquitecta Ana, no sé si está por ahí. Ingeniero, va a ser Hola. el receso, ¿verdad? Sí, ¿El vamos a receso hacer el ahorita? receso. Ay, pues, Perfecto, perfecto. sí. Bueno, vamos a hacer el receso. ¿Cuánto va a dar de receso, ingeniero? Son 5 minutos. Perfecto, perfecto, listo. Perfecto. Entramos Bueno. a las 7:25 entonces, perfecto. No, son las 7. No, perdón, son Son las las 7:27, perdón, cierto, perdón. 7:27, correcto. Entonces entramos en receso. Excelente. Ok. Inicia la grabación. Por aquí hay una pregunta, me dice, ¿se puede alinear la columna a una sola cara donde hay cambio de medidas en los diferentes niveles? Creo que entiendo como lo siguiente la pregunta. Voy a compartir, permítanme. ¿Están todos viendo el programa? Me pueden confirmar. Me parece que sí, pero sí, evidentemente sí. Bueno, la pregunta no recuerdo el nombre, Rommel, el ingeniero Rommel, dice, la pregunta de él es, ¿se puede alinear la columna a una sola cara donde hay cambio de medidas en los diferentes niveles? No sé si lo que voy a responder es lo que entiendo o lo que quiere saber. Si estoy yo aquí en vigas, bueno, aquí estoy en vigas, voy a columnas y en columnas, recuerdan de lo que les decía, de cómo crece la columna. Por ejemplo, atendiendo la pregunta de él, si en este caso, yo lo tenía en el centro, entonces si ustedes recuerdan, la columna, cuando mirábamos la vista 3D, se miraba que todas las columnas estaban centradas. Si yo cambio, por ejemplo aquí voy a introducir columnas, y recuerden que ustedes
el punto fijo lo van a cambiar con este icono, cambiar punto fijo. Y seleccionan la columna, le dan, permítanme, punto fijo, la seleccionan. No la seleccionan, sino que aparece esta pantalla. Esta vista es la columna básicamente. Yo lo acabo de cambiar. Originalmente recuerden que yo lo tenía aquí y lo cambié aquí. Entonces, si yo lo cambio aquí, la columna del nivel, básicamente, de la cimentación va a comenzar aquí. Y si hay reducciones en el tamaño, va a ir creciendo con respecto al centro. O va a ir reduciéndose, perdón, respecto al centro. Entonces, en el caso de que yo esté escogiendo ahora esto, estoy diciéndole al programa, ok, yo quiero que crezca respecto a este punto. Entonces, lo que va a hacer el programa es que va a generar la columna a nivel de la cimentación. Y cuando genere la columna, en los pisos superiores donde existan cambios de tamaño, entonces lo que va a hacer, aquí lo voy a hacer en otro color, lo que va a hacer la columna, perdón, el software es que va a ajustar la columna a la cara donde yo definí el punto fijo. Miremoslo entonces. Miremoslo acá. Yo le estoy diciendo ahora al software, estoy diciendo que va a crecer acá. Entonces cierro, selecciono la columna. Y ya lo tengo acá. Ya lo tenía de hecho. Si por ejemplo yo quiero hacer que esta columna también va a crecer desde este punto, voy a cambiar el punto fijo entonces. La voy a seleccionar y me va a cambiar el punto. Ya pasó de estar aquí a estar acá. Bien, sabemos que a medida vamos subiendo, las columnas van cambiando de tamaño. Entonces, ¿dónde podemos visualizarlo eso? Como hemos hablado de que el programa solamente permite generar el modelo en planta, entonces una opción es la que hemos estado viendo, la visualización de la vista 3D. Nos vamos aquí a grupos. Una opción es, dos opciones, que creo que no las mencioné hoy por lo menos. Una opción de ver la vista en 3D es este icono. Y otra opción es irse a grupos. Y en grupos van a tener estas tres opciones. Ustedes van a ver vista 3D. Voy a usar vista 3D. Sería vista del edificio, perdón. Lo voy a pasar al monitor. Permítanme. Aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, me toca buscar las columnas que edité. Si ustedes se fijan, las columnas que yo edité son estas. Entonces, no sé si lo pueden visualizar ahora. Fíjense que la columna lateral que yo cambié ¿cómo se llama? De respecto a qué punto iban a crecer. Ahora la columna, si ustedes se fijan, cuando modifiqué el punto fijo, que es más o menos este punto, entonces las columnas se van a alinear con respecto a esa cara. Si se fijan. Y para el ejemplo de la columna de esquina, fíjense que de estar en el centro, o sea, yo originalmente lo tenía así, como esto que está aquí. Perdón. Lo tenía así. Si se fijan ustedes, la columna gira, perdón, la columna crece respecto al centro, o disminuye respecto al centro en este caso. Si me voy a la esquina opuesta, que es donde yo hice la edición, y cambié el punto fijo, veo ahora que las caras están alineadas. Fíjense, están alineadas. Entonces aquí hay una disminución de tamaño, pero me respeta el hecho de que esta cara permanece continua. Bueno, eso es, no sé si esa es la pregunta o la duda que tenía. Tal vez me pueden confirmar. Rommel, el ingeniero Rommel, tal vez me puede confirmar. Entendido, dice. Ok. Ok. Bueno, esa era buena pregunta, la verdad. Bueno,
Ya aquí hemos usado, les decía yo, las opciones de lo que tenemos respecto a las columnas. Recuerden que no, repito, recuerden que nosotros podemos tener, podemos copiar las propiedades de una columna a otra. Vuelvo a hacer el ejemplo. Voy aquí a columnas. En columnas voy aquí al menú. A mí me gusta más usar este menú que tengo acá. Desconozco un poco los iconos. Me familiarizo más acá. Usted puede hacerlo como quiera. Es libre de hacerlo. Bueno, respecto a cómo se llama al tema de copiar. O sea, si por ejemplo, recuerden que estas columnas, estas del centro van a crecer hasta el quinto piso. Y estas no, pero si yo quisiera, por ejemplo, que crezca esta, como un ejemplo nada más. Entonces voy a darle clic acá, tengo todo seleccionado porque respeta la última edición que hice. Le voy a dar a asignar y lo mismo que les decía. El color es magenta para las mismas propiedades. Entonces, esta que no tiene las mismas propiedades, la voy a seleccionar. Lo que hice, voy a darle clic izquierdo, arrastre el mouse, o la toco, simplemente cambio de color y ya. Cambio un color magenta y listo. Le doy clic derecho y le doy terminar. ¿Ok? Entonces ya, si me voy a la vista 3D, que en todo caso, que es donde lo puedo visualizar, entro a entrada de vigas, me voy aquí a la vista 3D. Permítanme. Permítanme que... Bueno, se puso un poquito aquí el programa, se trabaja un poco, pero voy a volverme a salir del programa y vuelvo a entrar. Bueno, imagino que todos me ven, aparentemente no hay problema. Les decía que estoy aquí en la vista. Si se fijan, lo que hice fue copiar las propiedades. Fíjense bien cómo me está generando la columna. El punto de inserción que me está tomando es este para la columna metálica también. Fíjense bien. Adopta las mismas propiedades. Recuerden que lo que hice fue copié las propiedades de esta columna a esta columna. Entonces, así pueden ustedes, es una forma rápida de ir copiando propiedades, en el caso de que sean necesarias. Bueno, voy a cerrar, voy a salirme de aquí y voy a continuar acá. Aquí como que nos faltó una columna. Voy a entrar en todas de columnas. Aquí no sé si fue que se borró o no sé qué pasó. No sé si no la introduzco. Bueno, vamos a poner acá la columna. Nos hace falta ahí, columna. Aquí tenemos 40. Una forma es darle acá y luego le doy acá y me copia. Lo hago nuevamente. Si, por ejemplo, quiero hacer las columnas de 40 en este lado, le voy a dar la medida y si quiero copiarla de abajo, le doy un clic sobre la que quiero copiar a la de arriba y listo. Aquí pues no, porque aquí es solamente la final sería hasta la losa 4. Recuerda que las columnas perimetrales no suben y le voy a dar a aceptar y se me desactivó el snap, lo voy a activar. Intersección, le voy a aceptar y ahí está. Esa es una opción. Bueno, voy a cambiar este punto de paso aquí nuevamente. Y voy a cambiar este. Y vamos a hacer lo siguiente.
a veces ustedes quieren referenciar las columnas. Entonces, en este caso, yo puedo manejar lo siguiente. Puedo decir que este es A, puedo decir que este es B, este es C y este es D. Claro, esto viene de la arquitectura. Este puede ser 1, este puede ser 2, este puede ser 3 y este puede ser 4. Eso viene de la arquitectura. Entonces, ustedes pueden cambiar la referencia de las columnas. Por ejemplo, este sería A1, A2, A3, 4. Entonces, ustedes pueden modificar referencia, tocan aquí y le ponen aquí la referencia. Por ejemplo, decía que este era A1. Y fíjense que voy a poner A0 y le voy a dar numeral consecutivamente. Le doy a aceptar y fíjense acá. A1, A2, A3, A4. Si ya terminé, le doy clic derecho y cambio acá. Y le doy B0. Numeral consecutivamente activado, aceptar. Le doy B1, B2, B3, B4. Nuevamente, lo mismo. Voy con C. C0, ¿no? Si tengo activado numeral consecutivamente. Le doy C1, C2, C3, C4. Clic derecho. Le doy nuevamente D0. Aceptar. Le doy D1, D2, D3, D4. Y le doy cancelar. Y ya tengo referenciadas las columnas respecto a los ejes. Otra forma de llevar un orden es poner líneas de replanteo, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir línea de replanteo. Dice aquí, a partir de las líneas de replanteo se acotarán todos los elementos de la obra. En el plano de replanteo, al introducir una línea de replanteo, se pide la cota respecto al punto acotado más cercano y la referencia con la que desea para el sketch. Lo voy a resaltar. Me voy a acercar aquí y le voy a dar sobre este eje. Le voy a decir, este era A. Aceptar. Si se fijan, este A está aquí. Este B. Aceptar. Este C. Aceptar. Este D. Aceptar. Clic derecho y le doy vertical. Me voy a acercar acá. Tengo que acercarme. Este sería 1. Este sería 2. Este sería 3. Y este sería 4. Y he generado los ejes del proyecto. ¿Okay? Yo puedo mover esas líneas. Por ejemplo, si yo le quisiera mover línea y toco aquí, me estaría pidiendo la dimensión. Aquí me estaría pidiendo la dimensión hacia dónde la quiero correr. No lo voy a hacer, solamente les digo que lo puedo hacer, nada más. Bueno, tengo líneas, entonces tengo los ejes prácticamente del proyecto. Tengo referenciadas las columnas respecto a los ejes. Les he puesto un nombre. Entonces, es lo más sano tener, como les digo, formas de trabajar para poder generar planos más, para tener planos más, más ordenados al momento de que el programa le genere informes y le dé las columnas. Entonces usted ya pues con ese tipo de orden que hemos estado viendo ahorita, usted ya podrá, como le digo, hasta trabajar más rápido, inclusive. Terminar su obra más rápido es estar viendo información en desorden, es poco efectivo. Bueno, entonces ya más o menos tenemos los primeros pasos, lo que yo recomiendo de lo que se debe de hacer, los conceptos más básicos de la edición y la introducción de columnas. En este caso, ya estaríamos como listos como para introducir lo que son las vigas, pero voy a hacer algo, si no me equivoco, esta columna la dejamos con las propiedades del ejemplo. Le voy a dar
copiar. Voy a seleccionarlos todos, no necesita, pero ahí. Le voy a dar terminar y ya tengo todas las columnas perimetrales como debe ser. No quiero sorpresas. Entonces, ya tengo esto. Ahora vamos a entrar a lo que es el menú de vigas. Menú de vigas. Aquí en vigas yo tengo que fijarme bien en lo siguiente. Si ustedes se fijan, aquí en la parte inferior derecha, me aparece el nivel en el que estoy trabajando. El nivel en el que estoy trabajando. Entonces, les decía, antes del break, les decía que en esta zona podemos ir, ¿cómo se llama? Moviéndonos a través de los niveles. Entonces, en este caso, yo voy a darle aquí en medio. Recuerden que cuando le dábamos aquí, nos aparecía esto, que nos permite ir rápidamente sin estar cliqueando acá, sin estar desplazándonos, de una forma rápida e ir al grupo directamente. Si yo quiero ir al grupo 5, estoy en el grupo 5. Si yo quiero ir a la cimentación, me voy a la cimentación directamente. Si se fijan aquí en la parte inferior, me aparece cimentación y aquí en la parte de arriba yo tengo esa opción. Bueno, voy a empezar trabajando en la primera losa. No, vamos a hacer lo siguiente, para que miremos algunas opciones que tiene el programa y que realmente ayudan a trabajar rápido. Como el nivel 5 es diferente al nivel 4 y el nivel 4 es diferente. Perdón, es igual al nivel 1, 2 y 3, perdón. El nivel 5 es diferente. Voy a ver algo más con ustedes ahorita. Fíjense, entre el nivel, voy a quitar la vista. Entre el nivel 5 y el nivel 4, hay una diferencia. Fíjense que aquí las columnas que se interrumpen cambian de color, inclusive. Fíjense que, bueno, lo voy a hacer así. Inclusive lo voy a cambiar aquí el color. Aquí tengo verde, verde y verde, mientras que aquí tengo negro. Esto quiere decir que continúa la columna. Esto quiere decir que la columna llega hasta ahí. Okay, hay que saber interpretar eso. Por otro lado, si ustedes quieren bajar a la cimentación, y aquí voy a apagar nuevamente la plantilla. Aquí está churado. Si se fijan, me acerco y está churado. Quiere decir que ese es el siguiente. ¿Entienden? Entonces hay que ver eso porque a veces a mí me ha pasado que, por ejemplo, entro y uno está apresurado y empieza a trabajar sobre un nivel y monta en la plantilla que no es de ese nivel, porque a veces pasa. Entonces, yo lo que le puedo recomendar es que siempre trabaje fijándose en dónde está. Y tiene entonces estas dos herramientas para ayudarse. Esas son mis recomendaciones. Entonces, vamos a trabajar sobre lo siguiente. Ya van a ir viendo de qué se trata. Vuelvo aquí. Desde aquí les voy a explicar. El nivel 4, según lo planificado, es idéntico al nivel 1, 2 y 3. Lo que les decía. El único nivel que es diferente es el nivel 5. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es definir el modelo de vigas y de losas en el nivel 4 y luego voy a ir copiando rápidamente esas propiedades al resto de los pisos, que es una forma rápida de trabajar. Ahí habíamos hablado, recuerdo que hablamos ayer, el tema de que este primer modelo lo vamos a trabajar con losa sólida. Luego vamos a ver para cada entrepiso, para cada uno de esos niveles, vamos a ver un tipo de losa que es más o menos lo que podemos encontrar en el medio, para adaptarnos a lo que es el medio hondureño. Entonces, esa sería la idea.
Bueno, yo me voy a salir, voy a darle cancelar aquí porque no necesito. Bueno, ayer habíamos hablado, me acuerdo que estuvimos con el tema del predimensionamiento. Déjenme ver a ver si puedo, hoy sí puedo usar el lápiz. Habíamos hablado de que aquí teníamos 25. Habíamos hablado de que aquí teníamos, ayer hablamos, teníamos 25 centímetros y que íbamos a definir una viga de 40 centímetros. Esto que hicimos fue un predimensionamiento. No quiere decir que lo que hicimos no se puede cambiar en ningún momento. Inclusive recuerden que como tenemos cargas sísmicas, eso pues va a cambiar definitivamente la demanda de carga y de repente pues necesitemos hacer algunos cambios. Dependerá. Yo tengo nada más ahí un valor tentativo. Entonces habíamos hablado, lo voy a volver a hacer. Tenemos 25 centímetros aquí y tenemos aquí lo que es 40 centímetros, tentativamente. Permítanme un segundo. Ok. Voy a borrar esto. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, entonces, el tema de las vigas, recuerden que venimos de columnas, vamos a lo que es vigas. En este menú de vigas, lo estuvimos viendo en la primera clase, así voy a dar un repaso rápido. Aquí en la primera clase miramos que en este menú, en esta pestaña de entrada de vigas, vamos a poder definir la carga. Primero, vamos a poder introducir las vigas. Luego, vamos a poder introducir muros. Vamos a poder introducir losas o paños según el programa. Y vamos a poder trabajar sobre losas pensadas y vamos a trabajar sobre cimentación. Luego vamos a poder calcular. Vamos a ver también lo que es el tema de los planos, los informes de este lado. Y luego, pues bueno, eso básicamente es lo que vamos a hacer, ¿va? Entre otras cosas. Hay un tema aquí, este menú de grupos, pues nos va a ayudar en cierta manera a editar el modelo, a generar losas inclinadas, a copiar propiedades de una losa a otra, que eso lo vamos a ir viendo. Bueno, me voy a las losas, perdón, a las vigas. Recuerden, el orden de trabajo del programa es primero columna, luego vigas. Perdón. Primero columna, luego vigas y luego losas. ¿Ok? Ese es el orden. Columnas, vigas y losas. Y ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, si yo quiero una viga, entro aquí y en este menú me voy aquí a entrar vigas. Si no tengo vigas dibujadas, fíjense que el programa tiene un montón de opciones desactivadas. Entonces yo le doy entrar viga y me va a aparecer esta caja de diálogo. Entonces el programa clasifica las vigas. Cada familia está aquí representada. Y ustedes tienen dentro de cada familia un tipo. Entonces vamos a ver rápidamente algunos, no los vamos a ver todos. En España se utilizan mucho las vigas que están, esto les dicen vigas embebidas. ¿El por qué ellos tienen esto? Bueno, España tiene muy poca demanda sísmica. Entonces, básicamente, a excepción del sur de España, todos se diseñan sin consideraciones sísmicas debido a lo que no hay tanta demanda. Entonces, ellos crean esto básicamente para adaptarlo al uso de ellos.
Entonces, esto nosotros aquí pues lo usamos, yo nunca lo he usado realmente. Entonces, solamente lo menciono, tienen diferentes formas. Ustedes aquí van trabajando el AMPE nada más. Aquí les dice quién es B y es lo que van introduciendo. Nos vamos a esta, que es la opción que más utilizamos. O por lo menos una de las que más utilizamos. Dentro de la familia de losas peraltadas tenemos la primera, que es la descolgada. O sea, que quiere decir que crece hacia abajo. Tenemos esta, donde esta parte morada, o es morado, claro, considera la colaboración de esta zona para el análisis. Luego tenemos la viga que crece hacia arriba, vertida. Tenemos esta viga también, ellos le dicen descolgada en T. Tienen esta viga, fíjense que tienen la viga descolgada en T con la cabeza dentro de la losa. Tienen esta viga T, si se fijan, invertida en cabeza embebida en el forjado. O sea, invertida hacia arriba, pero dentro del forjado o de la losa, en este caso forjado de losa. Y tienen esta opción donde la viga pues, sobresale de la losa. Y luego tienen esta opción descolgada rectangular con sección variable. Aquí ustedes van a poner el peralte inicial y el peralte final. Tienen esa opción. Nosotros vamos a trabajar sobre esta, que es la viga descolgada, y el programa lo que nos va a pedir es la anchura, que nosotros habíamos hablado de 25, y la altura que es 40, ya está ahí definida. Podemos activar, si se fijan ustedes, si activamos esta opción viga por debajo de la losa, lo que nos va a hacer generar el programa es esto, que la viga se va a generar por debajo de la losa, cosa que no es la que vamos a hacer nosotros. Vamos a desactivar esto y esta va a ser la opción que vamos a utilizar. Vamos a ver rápidamente otras opciones aquí. Tenemos vigas en celosía. Tenemos estas vigas con vinculación exterior. Estas son útiles a veces para generar apoyo. Estas vigas son vigas pretensadas, vigas de cementación. Podemos utilizar estas vigas para generar los cimientos. Okay. Esta es como una viga de cimentación propiamente dicha de forma rectangular. Aquí está el esquema. Podemos introducir, por ejemplo, las propiedades del suelo, como el módulo de sección o reacción del suelo, el K famoso, el K30. Para situaciones sísmicas y accidentales y persistentes, podemos definir un factor, esto lo dan los estudios de suelo, y también y la normativa, ¿no? Y aquí definimos las medidas. Tenemos esa opción, es la primera. Luego tenemos este como un borde para losas de cimentación. Ustedes se fijan aquí, este es como el borde de la losa de cimentación. Entonces sería como el remate, por decirlo así. Y aquí tenemos las mismas propiedades que nos pedían en el caso anterior. Tenemos vigas de esta forma, una T invertida, y aquí nos están pidiendo todo lo que son los tamaños. Y aquí ya estamos hablando del tema de ¿cómo se llama? De factores para incrementar la condición, en este caso para cargas persistentes y para cargas. Igual, el módulo de balastro. Y bueno, tenemos opciones acá, tenemos esta opción, que es como para una condición de perimetral, izquierda y derecha. Y básicamente lo que tenemos estas losas de borde, sí. Sí, disculpe que lo interrumpa. No, a la orden, dígame. No sé si pueda ser oportuno, pero en este caso de las vigas de cimentación, yo he tenido la duda, la incógnita, del por qué maneja dos valores de capacidad de carga, tanto para condiciones normales como para situaciones sísmicas.
Este tema pues lo he discutido incluso con catedráticos anteriormente y no le dan sustento pues porque definitivamente la capacidad de suelo es una y el por qué aumentarla cuando está ocurriendo el sismo todavía no lo hemos claramente definido pues la razón. Creo haber leído en algún apartado del CHOC de que cuando está sucediendo el evento sísmico, guarda sentido el tema del por qué lo incrementan. Pero no sé, pues en el CIPE, en lo personal, pues manejo una sola capacidad para ambos valores, pero sí quería ver su opinión sobre este tema, pues. Sí, es que depende de la, bueno, de hecho, depende del código, ¿no? Depende del código. Hay códigos, es que, mire, le voy a decir una, para empezar, hay algo que también recalcar. Mucho del programa está adaptado a la normativa europea, aunque cojamos otra normativa. Y si usted revisa la normativa española, por lo menos que es la que yo he visto, ellos les especifican utilizar esos factores, ese incremento. ¿Ok? Definitivamente, cuando una estructura está sometida a un sismo, las condiciones de las cimentaciones se ven afectadas. Entonces, bueno, el valor de por sí es mayor por eso, ¿verdad? En ese caso tenemos 3 porque la condición sísmica es más demandante que una condición ante cargas persistentes. Yo lo que le diría, bueno, ¿cómo le digo? Mi opinión, ahorita no la quisiera verter hasta el momento de ver lo que son cimentaciones. Vamos a ver rápidamente el tema. Pero, ¿cómo le explico? Básicamente, el hecho de usarlo o no utilizarlo, creo que está más orientado al código que usted utiliza. El código que usted utiliza, si el código se lo demanda, usted lo utiliza y usted utiliza lo que el código le especifica. Hay muchos geotenistas que recomiendan esos valores. Aquí no lo he visto mucho, pero yo he visto unos estudios fuera, mexicanos he visto inclusive, que recomiendan esos valores para el análisis. Pero sí, en su momento, ingeniero, cuando miramos la parte de suelo, vamos a tocar el tema por lo menos de ese tema, sí. Sí, sí. Temas de Tal- suelos, así como, es que miren, yo quiero, me voy a saltar un poquito la pregunta, ¿por qué? Porque cuando miramos cimentaciones, vamos a darnos cuenta que el CIPE es para los que no conocen el programa, y respetando el hecho de que hay unos que no conocen el programa y que son completamente nuevos, el tema es que CIPE tiene una particularidad. CIPE trabaja en base a un autor, a un ingeniero que él tiene años y tiene mucha credibilidad como ingeniero y experiencia en España. Entonces ellos tomaron toda la literatura y los estudios que ese ingeniero hizo y los insertaron en el programa. Entonces, ellos respetan, por ejemplo, CIPE dicen, CIPE incrementa el tamaño de la cimentación. Sí, pero ahí vienen otros temas. El otro día hablaba con un compañero aquí del curso, es que si bien se mira que hay un cambio en el tamaño de la cimentación, hay que ver qué verificaciones hace el programa. Eso yo también lo discutí en algún momento en algún momento de la certificación. Pero bueno, me voy a saltar un poquito en este momento y luego lo vamos a ver un poquito más a detalle, el tema de las cimentaciones cuando nos toque verlo. Ok, no, de acuerdo, ingeniero. Y es que es Sí. cierto, el tema de las cimentaciones, cuando hablamos del CIPE, y los colegas que han utilizado el programa podrían estar de acuerdo conmigo, el tema de la cimentación es como el talón de Aquiles para nosotros, porque Sí. muchos colegas preferimos tomar las reacciones que nos dan las columnas y realizar el cálculo de la cimentación en un programa alterno. Entonces, correcto. de alguna u otra manera hemos encontrado la manera de acoplarlo a dimensiones y armados razonables para nuestro medio, pero siempre queda esa incógnita, pues, y tiene esa fama realmente CIPE y me gustaría comentarlo abiertamente para que
lo que discutamos en cimentaciones se oriente a quitar esa niebla pues que se ha generado y podamos de manera eficiente utilizar el programa completo, pues sacarles provecho a ese beneficio. Sí, es que mire, el usar un programa es una cuestión, me parece a mí que es muy subjetiva en cierto aspecto. El hecho de tomar lo que el programa le da. No voy a extenderme mucho, pero voy a dejar hasta aquí el tema en este momento. Luego vamos a ver, lo que vamos a ver más adelante es la justificación de CIPE del uso de esas situaciones persistentes, de esos coeficientes. El por qué utilizarlos. Sí adelanto que esto lo proporcionan en alguna medida el internista. Lo vamos a ver más adelante, repito, pero en este momento nos vamos a saltar un poquito. Luego vamos a poder tener tal vez un espacio ahí dentro de la media hora de consultas o alguna discusión. Lo bonito de este tipo de capacitaciones es que interactuamos con diferentes experiencias y eso al final nutre más los cursos, ¿verdad? Y la capacitación. Eso es muy, muy interesante. Bueno, voy a continuar. Entonces, vamos aquí, continuamos aquí con el tema de los límites. Hay que ver algo. El programa necesita tener un límite definido para poder definir la losa. Valga el juego de palabras. Entonces tenemos dos opciones. O es, ellos le dicen suncho no estructural o límite de ancho cero, o tenemos un remate, o de hecho de otra forma, un límite donde podemos definir la anchura y lo que vamos a tener es un refuerzo, un aporte. Entonces, básicamente, esto nos va a servir para delimitar losas. En el caso a veces de los ambuladizos, por ejemplo. Tenemos la opción de las vigas metálicas, que podemos trabajarlas también dentro de CIPECA. Y tenemos aquí lo que son vigas de madera. En estas serían las opciones que tiene el programa. Nosotros, bueno, vamos a trabajar aquí básicamente. Vamos a tener entonces 25 de base, 40 de altura. Le vamos a dar a aceptar. Ingeniero, No sé ¿qué si significa la parte naranja en el esquema de la viga? representaría la losa. Representaría la losa. ¿La losa no es la parte de arriba? Es que eso me confunde. Le dibujo. Pareciera como vigueta, bovedía o algo así, no sé. No, todo esto, le digo, todo esto que está como en magenta, como en azul, está la losa. Eso es básicamente la losa. Por ejemplo, en este caso, consideran ellos embebida la losa con la viga, la losa sería esto. Perdón. La losa sería esto. ¿Ok? Es que esto solo es esquemático. Realmente la losa sería todo esto en general. Sí, parece como bobería, ciertamente, pero sí, es la losa. Independientemente de la losa que usted defina, eso representa la losa. Gracias, sí. Bueno, vamos acá. Entonces le vamos a dar a aceptar. Voy a borrar esto. Y cuando ya le damos a aceptar, vamos a tener entrar vigas. En entrar vigas, aquí vamos a escoger. Primero, podemos volver a entrar al menú. Aquí podemos introducir una viga de forma simple, continua y capturar. Voy a primero usar la opción de captura. Entonces, me voy a salir de aquí, dentro del menú. Voy a activar la plantilla. Le voy a dar a aceptar. Y una opción que tenemos, si no me equivoco, también otros programas la tienen, es con la ayuda de la plantilla hacer una captura. Entonces, lo que hace el programa, si voy aquí a captura, lo que hace el programa es insertar la viga. Claro, me tengo que poner al centro. Inserta la viga leyendo la plantilla. Entonces me acerco acá. Voy a volver acá.
Está activada captura. Me está tomando el borde. Viga, entrar viga, captura. Tengo que tener cuidado porque si depende de dónde me coloque, ella me la va a colocar en función del centro. Entonces ahí está. Entonces dependerá de cómo, de si me acerco, ¿no? Entonces la forma aquí es que me va a definir la viga conforme a la plantilla. Entonces si yo apago acá y apago la plantilla, le doy a aceptar y fíjense que me ha dibujado la viga en función de la plantilla que ya tenía. Entonces, esa es una forma. Voy a volver a prender la plantilla. Y bueno, ¿okay? Esa es una opción. Voy a apagar aquí. Voy a quitar la plantilla. Y vamos a ver las otras opciones. Tenemos la opción que es simple. Es que básicamente yo solamente, o sea, voy a dar 2 clics. Por ejemplo, yo tengo que definir una viga desde D1 hasta D4 y una forma bastante, voy a decir que correcta de hacerlo es activar aquí la opción ortogonal, porque eso nos permite mantener la horizontalidad. Al no tenerlo activado, se puede generar una imprecisión y si lo que queremos es generar una viga completamente horizontal, entonces es lo más correcto, tener esta opción activada. Entonces, fíjense que cuando yo voy a hacer una viga, en el punto inicial se convierte en color rojo. Y esta opción de simple solo me va a permitir 2 clics. Miren cómo es. Estoy desde acá y voy a llegar hasta acá. Fíjense que tiene que activarse el color rojo, en el punto rojo, para tener la certeza de que lleva hasta acá. Y fíjense, se dibujó la viga. Pero solamente puedo dar 2 clics y cuando ya pasa eso, se sale el programa. Luego me voy en captura en continua y veamos la diferencia. Entonces, igual cuando voy a seleccionar, fíjense que se acerca y precisamente yo puedo tener cualquier punto aquí. Inclusive pudiera usar los snap. En este caso no estoy usando, pudiera usar la ayuda de dibujo, ¿sí? Para introducir la viga. En este caso, como estoy trabajando de centro a centro de columna, no lo hago. Me acerco a la columna, esto me está referenciando al centro de la columna, fíjense. Doy clic, comienza el comando y aquí, fíjense bien, quiero la columna de este punto hasta cubrir toda la longitud. Pero aquí tengo la siguiente opción. Lo mejor es, en el caso anterior también, no lo mencioné, lo mejor es pasarse. Muchos recomiendan pasarse más allá de la columna, pasarse, darle clic y fíjense que lo que tengo aquí es que el comando no sale del comando, sino que me da la opción de seguir dibujando vigas. Por ejemplo, ahí, borrar último paso, le doy clic derecho, borrar último paso, borrar último paso, borrar último paso. Entonces, tengo la opción de seguir dibujando con la opción continuo. Entonces aquí le doy clic derecho y le doy terminar introducción. Voy a seguir dibujando. Le doy aquí, luego acá y fíjense, pudiera yo seguir dibujando hasta terminar. Clic derecho, terminar y ya tengo generada la viga. Entonces tenemos esas opciones. Fíjense que me generó esto. Les decía que el programa necesita tener definidas, y eso es bien importante en este programa. Para poder generar una losa, ustedes tienen que tener un perímetro definido por vigas. Es necesario. El programa reconoce que hay una zona cerrada por vigas y automáticamente hace una pregunta aquí. Si aquí necesitamos una losa o si no la necesitamos. Eso lo vamos a ver luego.
En el caso de las vigas, para edición de vigas tenemos todas estas opciones. Aquí vamos a dar borrar para borrar esta y para borrar esta. Luego el resto de las vigas la vamos a dar introducir. Vamos a dar la opción continua otra vez. Solo como ejemplo, nos vamos a acercar a la columna. Yo aquí lo estoy haciendo de largo, pero lo mejor es acercarse. Pasarse un poco, darle clic. Me va a pedir el programa continuar. Yo le voy a decir clic derecho, terminar. Voy a generar la otra viga, clic derecho, terminar. Y aquí ya tengo viga. Fíjense bien, si yo cometiera el error de montar una viga sobre otra, miren lo que va a pasar. Le doy clic derecho, le doy terminar. Miren que me ha tirado un error. Y me dice, introducción incorrecta de viga. Y en estas coordenadas está superpuesta con la viga 13 en el grupo 4. No han sido posible introducir las siguientes vigas. Entonces, bueno, aquí no pasa nada. Yo me salgo y prácticamente no aceptó el comando anterior. Entonces, el comando no me ha sacado del comando. Me acerco y luego dibujo hasta donde puedo, terminar y listo. Fíjense que automáticamente me ha dibujado me ha definido la zona donde posiblemente pueda colocar una losa. Voy a vigas, luego le doy borrar y le doy aquí, borro las vigas ahí que no necesito y listo. Tengo lo que es la planta de vigas del proyecto. Esa es la primera opción. No sé, tal vez tienen preguntas, estamos ya a las 8:20 o 25 minutos, no sé si tienen alguna pregunta para ir cerrando. Sí, tengo una pregunta. Sí, como estamos generando, como primero hacemos el predimensionamiento para poder ir generando todo este modelado de las vigas, la consulta ingeniero es, según el tipo de losa que luego vayamos a escoger, ya sea en una dirección o dos direcciones, ¿usted qué recomienda? ¿Que todas las vías en este posicionamiento, en todos los sentidos, vayan de las mismas dimensiones o no? En función de que unas van a ser principales y otras secundarias. Sí, si usted tiene definido eso de antemano, lo correcto es que considere eso antes. Si es en una dirección, para que trabajen en una dirección predimensionada con ese propósito, y si es en dos direcciones, de igual manera. Entonces sí, me parece que la respuesta es que sí tendría que considerar desde un principio. Y trabajar en función de eso, de ese predimensionamiento. No sé, ingeniero Fernando, si le contesté, o sea, los pude ayudar. Sí, entendido, correcto. Son como casetones, dice. Yo creo que se refería a la pregunta que hacía la ingeniera Luz. No sé si alguien más tiene consultas respecto Buenas a noches, lo que hemos ingeniero. Sí, estado tengo una viendo. pequeña consulta. Ingeniero Brian Pérez. Sí, correcto. Sí, Buenas noches. dígame. Buenas En noches. la parte esa donde dibujó las vigas que se salían, en la parte Mm, continua, ¿verdad? sí, Perfectamente, me imagino que se podría usar como una losa en voladizo o un balcón. sí, Así se correcto, podría podría ser. dibujar. Podría ser, podríamos definir una losa. Es que depende, aquí va de criterios a criterios. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, voy a apagar aquí la cámara para ir cerrando. Por ejemplo, si yo quiero hacer un balcón que en el modelo que tenemos no lo tenemos. Por ejemplo, entonces yo voy a hacer un balcón, voy a hacerlo así. Dice los segmentos. Es que está doblemente generado. Ya había borrar paso anterior y tengo activado ahí. Entonces lo voy a hacer así, por ejemplo. Me voy a pasar aquí, te voy a terminar, voy a definir ahí terminar y luego voy a borrar. Entonces yo ahí tengo, si se fija ahí, tendría un voladizo. Si yo me voy a la vista de 3 dimensiones, que no puede ser. Es que cuando en la segunda pantalla quiero que
quiero explicar esto. Cuando estoy en la segunda pantalla y quiero ver la vista 3D, me genera, no sé por qué me genera ese conflicto. Prácticamente se traba. Pero bueno, permítanme, para ir cerrando, vamos a abrir acá, ya terminando. Ya vamos a ver. Para que veamos la idea que quería al final dejar y ya terminar la mañana. A ver, estamos en la cuarta losa. Qué barbaridad. Aparentemente no la guardó. Aparentemente no guardó las vigas. Bueno, lo vamos a introducir rápidamente. Aquí voy a contestar una pregunta que hizo la ingeniera Luz el otro día. Que si el programa tiene opciones de guardado. O sea, no. El programa no tiene opciones de guardado más que no se puede. La respuesta es, el programa no permite configurar cada cierto tiempo guardar el modelo, sino que ustedes tienen que estar con el sumo cuidado y recordarlo que hay que guardarlo. Como en este caso, yo perdí la información. El programa no tiene la opción. Entonces ustedes tienen que ir guardando y como recomendación también doy que vayan generando modelos. Por ejemplo, si usted trabaja, si esté trabajando en un modelo grande, por ejemplo, qué sé yo, no grande, podemos hablar de 10 pisos para arriba o inclusive hasta de 8, y usted trabaja día a día, vaya dejando respaldo de todo porque puede ser que en algún momento el archivo se corrompa a veces por un detalle mínimo y puede perderlo todo. Entonces, ahí lo voy a aclarar. En este caso, no me guardó. Bueno, no me guardó. Yo voy a hacerlo rápidamente. Estamos sobre la hora. Vamos a hacer rápidamente esto. Estamos en el cuarto nivel, que era la idea. Fíjense que cuando quiero borrar, por ejemplo, aquí le di borrar, ya aprovechando que estoy haciendo esto, borrar, le doy clic izquierdo y arrastro el mouse sin apretar el mouse. Lo suelto, lo arrastro, selecciono todo y se borra. Igual, clic izquierdo, arrastro el mouse sin apretarlo y le doy clic otra vez. Y listo, ya está. En esta vez voy a dar guardar y la viga, le voy a dar entrar viga. Y aquí la idea era generar esto. Voy a generarlo así. Está en simple la inserción, si se fijan. Yo hoy tengo un voladizo y lo voy a traer aquí. Fíjense. Fíjense que primero quiero ver dos cosas, que para poder hacer esta losa tengo que tener vigas de borde, independientemente de la viga. Y otra cosa que ya es a nivel de conceptual, muchos ingenieros consideran el voladizo sin vigas de borde, otros la ponen. Yo no, en eso no voy a opinar, solamente les doy la opción que el programa tiene. Por ejemplo, si yo quiero prolongar estas vigas y generar el voladizo con vigas, entonces, aprovechando la edición de vigas, le doy vigas, prolongar vigas, selecciono la viga, le doy clic y luego la toco nuevamente y la prolongo. Toco la viga, le doy clic derecho, clic derecho, aceptar, toco la viga, ahí está. Toco la viga y luego deslizo el mouse. Le doy clic para dibujar la viga. Bueno, vuelvo otra vez, borrar. Esto lo estoy viendo un poco rápido, mañana vamos a detalle. Y luego arrastro el mouse para volver. Y podría visualizarlo en 3 dimensiones, pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Lo que quiero que veamos y la intención de esto era que primero el programa tiene que tener vigas de borde para poder definir las losas y que si quisiéramos dibujar una losa en voladizo,
o un voladizo, tenemos que usar mínimo la opción que tiene el programa, que son las vigas de límite o los bordes. Con cualquiera de estas dos podríamos definir, en el caso que usted no quiere usar vigas, que solamente quiera usar una viga que sea límite y va a usar básicamente la losa, o sea, la losa sin vigas, no sé si me explico. Entonces va a tener que usar la opción de límite. Si quiere vigas, pues bueno, genera las vigas, las dibuja y eso le va a definir a usted el voladizo. Bueno, mañana estamos un poquito ya sobre la hora, les pido disculpas. Mañana vamos a ver eso más a detalle. Dice, ingeniero, ¿por qué razón se le ha cerrado el programa tan seguido? No, tengo 12 procesadores, ingeniero Javier. No es problema del procesador ni del programa, sino que yo tengo 12 procesadores, disco sólido. El problema es que cuando estoy en 2 monitores y trabajo todo el CIP del monitor 2, normalmente se traba, pero he de tener alguna configuración ahí. Pero no es problema del programa, es problema de básicamente de la configuración que quizás tengo en la tablet. Entonces no es por eso. Bueno, no sé, si no hay preguntas, arquitecta Ana, vamos a dejar la sesión hasta aquí hoy. Perfecto. Bendiciones para todos. Cualquier consulta también la podemos responder por el WhatsApp. Ahí los apoyo, ya saben. Bueno, buenas noches y gracias. Buenas noches. Gracias para Mucho todos. gusto. Gracias por las consultas. Hasta luego, buenas noches. Ok. Gracias.